Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía, Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. El tema de esta charla va a ser Dios y el mal. Cuando yo era un adolescente, leí una frase de García Márquez que me pareció muy razonable. Decía: yo no sé si Dios existe, pero si existe, sé que no le va a molestar mi duda. La frase, incluso cuando tuve mi conversión a los 15 años, a la fe en Dios, me pareció muy razonable. Y es verdad, si uno no tiene el don de la fe, ¿cómo no va a dudar de la existencia de Dios viendo el mal en el mundo? Si uno no tiene el don de la fe. Los creyentes tenemos que ser completamente comprensivos con esa duda que pueden tener las personas a las que no se les haya dado el regalo de ver con el alma la existencia de Dios. Incluso para los creyentes, la existencia del mal es un problema. ¿Cómo Dios puede permitir tanto mal? Pero al mismo tiempo, en esta cuestión, Dios es el problema y la solución. El problema, cómo Dios permite tanto mal, pero es la única solución. Él es el único que puede consolar al que sufre. Él es el único que puede devolver la vida al que murió torturado, al que se le hizo sufrir antes de morir de un modo terrible. Dios es el problema, pero también la única solución. El problema no es la mera existencia del mal. La vida es una prueba y se permite el mal. La formulación de este principio es justa, es lógica. La vida es una prueba, la permisión del mal está en función de esa prueba. No es, por tanto, la mera existencia del mal. El problema para cualquier persona buena es el mal intensísimo y prolongado. Nadie tendría problemas con la existencia de Dios, coexistiendo con el mal, si el mal fuera moderado, si el mal personal fueran los avatares de la vida cotidiana, las cosas que nos hace un amigo, un familiar. Pero es verdad que cuando vemos lo que han hecho determinadas dictaduras, lo que se ha hecho torturando a alguien al máximo, lo que puede hacer una persona con problemas mentales, a individuos que ha secuestrado y que les ha hecho sufrir al máximo hasta que han muerto. Eso sí que es un problema con la existencia de Dios. Y nosotros, los cristianos, no podemos despachar el asunto a la ligera. La formulación en sí, el mal es permitido por una prueba, es justa, pero es verdad, la coexistencia con determinada cantidad, intensidad, prolongación del mal, sí que es un problema, hay que reconocerlo. Con fe o sin fe, desde un punto de vista meramente lógico, Dios es el problema
pero la única solución. En eso la fe no influye. El libro de Job trata esta cuestión, la plantea, profundiza en ella y al final, después de plantearla profundamente, yo diría que como ningún otro libro de la Biblia, no da una solución. O mejor dicho, la solución es Dios sabe más. No da ninguna solución según nuestro modo de pensar. Pero la solución, la respuesta que da el libro de Job es: olvidaos de vuestro modo de pensar pequeño, limitado. Dios en su pensamiento es mucho más profundo. Al final, en ese libro, después de haber escuchado todos los argumentos, Dios dice: ¿dónde estabas tú cuando puse la fundación de la tierra? Dímelo, si tienes entendimiento. ¿Quién determinó sus medidas? Sin duda lo sabes. ¿O quién extendió una línea sobre ella? ¿En qué bases? ¿En qué hundió sus basamentos? ¿O quién puso su piedra angular? Y al final, después de el monólogo de Dios, en el que para complicar más las cosas hay todo un canto, un elogio al Behemoth y al Leviatán, no por su mal, pero sí por su poder, por su grandeza, en su estilo. Pues después de poner enigma tras enigma, en el capítulo 40, al final Dios vuelve a decir: ¿habrá un criticón que contienda con el Todopoderoso? Cualquiera que argumente contra Dios debe responder. Y entonces Job le responde al Señor: mirad, yo soy muy poca cosa, ¿qué te responderé? He puesto mi mano sobre mi boca, he hablado una vez y no responderé, 2 veces y no iré más adelante. La humildad ante el misterio de Dios. Las últimas palabras desde el torbellino, antes de que Job diga esto: no, me rindo, me someto ante Dios, es: ¿quién va a contender conmigo? ¿Quién va a argumentar contra mí? La grandeza de Dios. Y esa es la respuesta. Esa es la respuesta en el Antiguo Testamento. Porque después la respuesta será el Evangelio. Ahí es la respuesta plena, total ya, respecto al mal. Entonces se puede releer otra vez el libro de Job bajo la luz del Nuevo Testamento y ver también por qué Dios dice las cosas que dice sobre el Leviatán y el Behemoth. El mal. El mal tiene su razón para ser permitido. Y aquí venimos a la parte esencial de esta charla. Lo que he dicho antes es un prólogo y unas palabras acerca de Job. Pero ahora entramos en lo que es el meollo del asunto. Dios es donación. La vida trinitaria es donación. El ser de Dios, aunque podemos verlo, y no nos equivocamos, desde nosotros los hombres como algo estático, en realidad es algo dinámico. Intratrinitariamente es donación. El ser infinito se entrega plenamente al otro.
de ese darse plenamente surge la segunda persona. Y de ese nuevo darse surge la tercera persona. La creación, a su vez, es una donación externa. Las primeras donaciones, las procesiones intratrinitarias, es algo interno, pero es donación. El ser infinito se da plenamente. Y sin dejar de ser un solo ser, es cuando surge la segunda persona. Y ese proceso es la tercera persona. Donación. La creación como donación. La creación como un reflejo totalmente distinto, cualitativamente distinto, pero un reflejo de esa vida intratrinitaria. El Padre quiere que el Hijo sea feliz. El Hijo y el Padre quieren que el Espíritu Santo sea feliz. Las tres personas quieren que miles de millones de individuos sean felices. La creación como donación. Si la vida trinitaria es una donación continua, no es una vez y ya se acabó. Lo mismo pasa con la creación. El mantenimiento en el ser tiene que ser continuo. Es como un flujo que no puede cortarse en ningún momento. Pues bien, esto que acabo de decir sobre Dios, en mi opinión, es la pieza clave para entender la coexistencia de Dios y el mal. Es decir, el infierno, el mal, todas las acciones más nefandas que se han dado en la historia, hay que entenderlos en esa vida trinitaria, de donación interna, las tres personas, y de donación externa, la creación. El propósito divino es compartir su propia felicidad. Es verdad que, estrictamente hablando, la gloria de Dios es el propósito esencial de la creación. Pero realmente, sin dejar de ser esto verdad, Dios no es egoísta, no es egoísta. Dios no puede prescindir de sí mismo. Dios no puede prescindir de que todo en el fondo es verdad y la verdad es la gloria de Dios. Pero, ¿qué quiere Dios al crear? Pues Dios lo que quiere es hacer a más seres felices. Quiere compartir la felicidad. Eso es válido incluso para los réprobos. Dios quiere que los réprobos del infierno sean todo lo felices que puedan. Incluso mientras está sobre la tierra, Dios quiere que el pecador sea feliz. ¿Cuánto? Todo lo feliz que se pueda. Digo que se pueda, porque Dios en su sabiduría sabe que para buscar la salvación de esa persona, tal vez haya que permitir el sufrimiento de esa persona. Pero salvo en aquello que Dios vea que sea lo mejor, Dios quiere que incluso el pecador sea feliz. Alguien pensará, no, pues sí, lo importante es que se convierta, que cuanto más sufra mejor. Y todo el tiempo, sí, todo el tiempo. Pues no es así, no es así. Vemos
grandes pecadores de los que conocemos muy bien su vida por haber sido grandes tiranos que hicieron cosas espantosas. Y lo curioso, lo cuentan biógrafos, es que a veces esas personas sí tenían sus momentos de felicidad junto a una hija o junto a una esposa fiel, o disfrutaban tanto de la familia y eran verdaderamente felices. Y a veces ese hombre que ordenaba la tortura de los disidentes de modos terribles, sin embargo, como padre era muy bueno. Hay casos. De un modo simplista podríamos pensar, no, si es pecador, que sea infeliz. Y así se convertirá cuanto antes. No, las cosas no funcionan así. Dios sabe lo que es conveniente y Dios dice cuándo y cómo van a suceder las cosas. Lo mismo podemos decir de los condenados en el infierno. Muy bien, están condenados, pero primero, yo no voy a añadir más sufrimiento a los condenados. Segundo, que sean lo felices que puedan ser. Lo que puedan ser, claro, porque quid recipitur ad modum recipientis recipitur. El ser del pecador, en la medida en que se hunda en la deformación del bien que hay en él, se va a hacer menos capaz de la felicidad. Esto también vale justo al revés para el cielo. ¿Por qué la prueba? ¿Por qué la prueba? El premio es uno. El premio no son unas coronas de oro ni unos collares. El premio es uno, es Dios. El premio es el mismo. Hayas ayunado, hayas dado todos tus bienes a los pobres, te hayas flagelado, o el que se salvó en el último momento. En el ultimísimo momento se confesó y se fue al cielo, después del purgatorio. Pues el premio es el mismo. Lo que pasa es, lo que he dicho antes, quid recipitur ad modum recipientis recipitur. De manera que, viendo todos a Dios, cada uno gozará en una medida. Cada uno gozará en una medida. De ahí la prueba. De ahí la prueba. La prueba nos transforma. Hay gente que en vez de transformarse para bien, se corrompe. Pero tenemos una razonable esperanza de que la inmensa mayoría de los pecadores se convertirán, aunque sea en el último momento. Aunque sea en el último momento. Tendrán un purgatorio, que puede ser muy largo en algunos casos, y después recibirán premios según el bien que hicieron. El problema, de nuevo, viene con aquellas personas que se corrompen pero toman una decisión definitiva. No estoy hablando de aquella teoría que estuvo muy en boga en los años 70 y 80 de la decisión trascendental. No. Nuestros actos nos van determinando. Los actos graves provocan un grave daño en nuestra alma. Los pecados mortales matan la vida del acto, del alma, la vida espiritual. Los actos nos determinan. Y el problema es que esa deformación puede ser tan terrible que acabe provocando una decisión definitiva de no arrepentirse. Es lo que dice Jesús: solo hay un pecado que no se perdonará, ni en este eón ni en el próximo. Aion, en griego. Ni en este aion ni en el futuro.
todos los pecados podrán ser purificados en el purgatorio. El problema es que la suma de tantísimos pecados lleve a una petrificación de la voluntad en el mal. Y que uno ya blasfeme del Espíritu Santo cuando quiera actuar en él como último recurso. Dios que sale a salvar a su Hijo, porque sabe que es la última oportunidad. La existencia del infierno, existencia eterna, y la existencia de Dios. Un tema verdaderamente para pensarlo. La existencia eterna de Dios discurriendo paralela a la existencia de la Jerusalén celeste. La sociedad de todos los salvos, de todos los salvos felices, y la existencia de un estado de sufrimiento sin fin. A este tema, que le he dado muchas vueltas, muchísimas vueltas a lo largo de mi vida, llegamos al punto inicial de esta charla. El problema con la existencia de Dios no es la existencia de un pequeño mal en esta tierra, problemas familiares, la ingratitud del amigo, la traición de este familiar. El problema es este mal inmenso, prolongado. Cualquier ser humano siente cómo es esto posible. Pero la lógica es implacable. Se da la libertad para que os transforméis, para que esa hoja en blanca, esa tabula rasa, se transforme en su ser. Metafísicamente es algo accidental, pero el ser del alma, el ser del espíritu humano, y lo mismo los ángeles, se les va a dar un tiempo, Evo para ellos, para los ángeles, en el que se van a transformar, gracias a la prueba. Pero después, gracias a ese esfuerzo, se van a gozar toda la eternidad según se han transformado. Daos cuenta de que si la felicidad eterna dependiera de un mero acto de voluntad de Dios, pues sí, te doy gozar como el más grande de los santos, ascetas del desierto. ¿Por qué no darlo a todos? Si la felicidad del cielo dependiera de un mero acto extrínseco de Dios que se da como una condecoración, ¿por qué no darlo a todos? ¿Gozan ya mucho? Sí, pues que gocen el doble, el triple, 100 veces más. ¿Por qué no? ¿Qué problema habría? Porque alguien goce más. El problema es, el que he dicho, es que la felicidad en el cielo depende del vaso. El premio es uno, solamente uno. Dios, la visión de Dios. No palacios o collares. Entonces, ese es el sentido de la prueba. Y porque eso es así, no se les evitó ni a los mismos ángeles. Ni a los mismos ángeles. Pero si eso se concede, siempre va a haber una pequeña proporción que se corromperá. Bueno, una porción que se corromperá, y sabemos por la Sagrada Escritura, porque Dios mismo nos lo ha dicho, que hay otra porción, suponemos que mucho más pequeña, que no va a ceder, que en ese proceso de corrupción no va a dar marcha atrás.
¿Se puede tomar una decisión definitiva? Dios nos dice que sí. Dios nos dice que sí. Pero Dios no añade sufrimientos. Sea cual sea el número de los réprobos, e insisto, es duro pensar en la existencia felicísima de Dios y la existencia desdichada de los que han querido vivir sin Dios. Pero Dios no va a añadir sufrimientos. Incluso en medio del dolor que ellos tengan en sus almas, no en el cuerpo, ahora mismo son almas sin cuerpo, cabe pensar que el sufrimiento no será paroxístico. Yo eso es lo que defiendo. Es lo que defiendo, si queréis profundizar más en estos temas, en el libro que trata más de esto, de los míos, que es Las leyes del infierno. Pues en ese libro es lo que defiendo, que el sufrimiento del infierno solo rara vez es paroxístico. Están lejos de Dios, saben que han perdido a Dios, pero gozan de una felicidad natural en la medida que pueden, porque el vaso es un vaso deforme, es un vaso corrompido. Pero claro, cada uno en una medida, unos más y otros menos. De ahí que haya grados de sufrimiento en el infierno. ¿Hay sufrimiento en el infierno? Sí, lo hay, pero no de Dios. ¿Y cuando resuciten, sufrirán en el cuerpo? No. El fuego del que habla Jesús habla del fuego que están sufriendo ya los réprobos, y son almas. Luego es un sufrimiento espiritual, es un fuego espiritual. También se habla de que el diablo en el Apocalipsis, creo que en el antepenúltimo capítulo, es arrojado al lago de fuego y azufre. El diablo es espíritu. El sufrimiento es espiritual. Nunca se nos dice en la Biblia ni un solo versículo que los cuerpos de los resucitados sufran un padecer corporal, y menos enviado por Dios. Y menos enviado por Dios. De ahí que sí, y con esto concluyo la charla, es tremendo pensar en un Dios felicidad infinita y en un averno de infelicidad eterna. Es de verdad algo que nos duele y pone toda nuestra capacidad de entender al límite. Pero sabemos que Dios no miente, y Dios ha hablado en la Sagrada Escritura de que habrá condenados al final. Al final. Si uno analiza todos los versículos de la Biblia, al final, ciertamente, al lago de fuego y azufre son enviados varios, con lo cual no puede estar vacío el infierno. Hay varios, no se da como posibilidad. Sabemos que el diablo y sus ángeles van a ir al infierno, aunque allí se menciona solo al diablo, como a la bestia. En el fondo, como si hubiera dos cuerpos místicos, el humano y el angélico réprobo, que son enviados a ese lugar.